Bienvenido a Actitud de Éxito, tu espacio de crecimiento y evolución. Aquí encontrarás la inspiración, la motivación y las herramientas que necesitas para desbloquear tu máximo potencial. El enojo es el fuego que quema la casa para asar un huevo. En un mundo que parece diseñado para activar nuestra ira desde noticias alarmistas hasta tráfico caótico y discusiones en redes sociales, el estoicismo emerge como un manual de supervivencia emocional. Los estoicos no buscaban eliminar el enojo, sino transmutarlo en energía constructiva. Marco Aurelio, el emperador que gobernó el Imperio Romano mientras escribía reflexiones íntimas sobre el autocontrol, nos dejó esta perla: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza. 1. El arte de la pausa fisiológica, el interruptor corporal. Cuando el enojo golpea, ocurre una secuencia bioquímica precisa: las glándulas suprarrenales liberan adrenalina y cortisol, tu ritmo cardíaco se acelera, los músculos se tensan. Los estoicos descubrieron empíricamente lo que la neurociencia moderna confirma: tienes una ventana de 6 a 10 segundos antes de que la química del enojo secuestre tu cerebro racional. Séneca practicaba lo que llamaba el intervalo: contar lentamente hasta 10 mientras respiraba profundamente, rompiendo el ciclo de reacción instantánea. Experimento moderno: lleva un pequeño diario de pausas exitosas. Cada vez que logres detener una reacción airada mediante esta técnica, anótalo. No para jactarte, sino para entrenar tu cerebro en reconocer que la pausa es posible incluso en los momentos más intensos. Imagina por un momento que tu cuerpo tiene un interruptor de emergencia, un botón de pausa fisiológico que puede detener la cascada bioquímica del enojo antes de que secuestre tu razón. Este mecanismo no es una fantasía New Age, sino una herramienta concreta que los estoicos perfeccionaron hace 2000 años y que ahora la neurociencia moderna valida con datos precisos. Cuando Séneca escribió "El mayor remedio para la ira es la demora", estaba describiendo lo que hoy entendemos como el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese breve pero crucial intervalo donde reside nuestra libertad para elegir cómo reaccionar. La pausa fisiológica es el arte de expandir conscientemente ese espacio, de estirar esos segundos críticos donde la química de la ira comienza su danza en tu torrente sanguíneo. Pero aún no ha tomado el control de tu cerebro racional. El mecanismo es fascinante: cuando percibes una amenaza, ya sea un insulto, una injusticia o simplemente el tráfico matutino, tu amígdala, el centinela emocional de tu cerebro, activa una respuesta de lucha o huida antes de que tu corteza prefrontal, el asiento de la razón, tenga oportunidad de evaluar la situación objetivamente. Los estoicos, sin conocer la neuroanatomía moderna, desarrollaron técnicas para interrumpir este proceso mediante lo que podríamos llamar hackeos corporales. Marco Aurelio, en medio de gobernar un imperio lleno de traiciones y crisis, practicaba lo que describía como retirarse a la ciudadela interior. No era un escape místico, sino un cambio fisiológico consciente logrado mediante respiración controlada y postura deliberada. Hoy sabemos que simplemente cambiar tu posición física, pasar de estar erguido y tenso a sentarte relajadamente con los hombros bajos, puede enviar señales de seguridad a tu cerebro, reduciendo la producción de cortisol y adrenalina en cuestión de segundos. La técnica estoica de la pausa fisiológica va más allá del cliché de contar hasta 10. Es un protocolo completo que combina respiración diafragmática, inspirar profundamente por la nariz durante 4 segundos, retener 7 segundos, exhalar por la boca durante 8 segundos. Relajación muscular progresiva, tensar y liberar grupos musculares clave, y lo que los estoicos llamaban custodia de los sentidos, un control consciente de hacia dónde diriges tu mirada y que permites que entre por tus oídos. Cuando Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas, estaba señalando hacia este poder de redirección sensorial. En la práctica moderna, esto podría traducirse como: cuando sientas la ira subiendo, deliberadamente aparta la mirada de la persona o situación que la desencadena y enfócate en un objeto neutro en tu entorno, describiéndolo mentalmente con detalle: su color, textura, forma.
Este simple acto de redirección sensorial interrumpe el circuito de retroalimentación emocional, dando a tu corteza prefrontal la oportunidad de retomar el control. Los estoicos llevaban este entrenamiento más allá mediante lo que llamaban premeditatio malorum, la visualización anticipada de situaciones irritantes para practicar sus respuestas fisiológicas en un entorno seguro. Imagínate a ti mismo en circunstancias que normalmente desatarían tu ira, el tráfico, una crítica injusta, un equipo que no cumple, pero en lugar de dejar que la emoción tome el control. Practicas conscientemente la secuencia de pausa fisiológica, primero la respiración, luego la relajación muscular, después la redirección sensorial y finalmente la reevaluación cognitiva. Este entrenamiento mental crea lo que los neurocientíficos llaman inhibición prepotente, la capacidad de detener una respuesta automática antes de que ocurra. No es diferente a cómo los atletas entrenan movimientos específicos hasta que se vuelven automáticos, solo que aquí el músculo que estás ejercitando es tu capacidad para mantener la calma bajo fuego emocional. La belleza de este enfoque es que funciona incluso cuando crees que es demasiado tarde, cuando la ira ya ha comenzado a apoderarse de ti. Los estoicos reconocían que la ira sigue una curva fisiológica predecible, comienza como una chispa, un aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular, crece hasta convertirse en llama, respiración superficial, pensamientos acelerados y finalmente puede convertirse en un incendio incontrolable, pérdida de razón, acciones impulsivas. La clave está en intervenir en los primeros segundos, cuando aún es posible sofocar la chispa antes de que se convierta en conflagración. Una técnica poderosa que usaban era el anclaje táctil, llevar un objeto pequeño, como una moneda o un anillo, que al tocarlo servía como recordatorio físico para activar la pausa fisiológica. Hoy podríamos usar el reloj inteligente o el teléfono como recordatorio moderno, cada vez que sientas las primeras señales físicas de ira, mandíbula apretada, puños cerrados. Ese es tu momento para tocar tu ancla y comenzar el protocolo de pausa. Lo revolucionario del enfoque estoico es que no intentan suprimir o negar la ira, reconocen su valor como señal de que algo importante para nosotros está siendo amenazado, sino evitar que esa señal emocional se convierta en un amo tiránico. Como escribió Séneca en su tratado sobre la ira, el mejor remedio para la ira es aprender a reconocer su comienzo, no cuando ya ha estallado en plena fuerza. La pausa fisiológica es ese arte de detectar los primeros murmullos del enojo en tu cuerpo, tal vez un ligero calor en la cara, una tensión en los hombros. Y elegir conscientemente cambiar tu estado físico antes de que la emoción tome el control completo. En un mundo donde las notificaciones constantes, las demandas inmediatas y la cultura de la indignación perpetua mantienen nuestro sistema nervioso en un estado de alerta crónica, dominar este arte de la pausa fisiológica se ha vuelto no solo una herramienta de crecimiento personal, sino una habilidad esencial para mantener nuestra humanidad en medio del caos. Los estoicos nos recuerdan que entre lo que nos ocurre y cómo respondemos hay un espacio, y en ese espacio está nuestro poder para elegir. La pausa fisiológica es la llave que abre ese espacio, permitiéndonos responder desde nuestros valores más profundos en lugar de reaccionar desde nuestros miedos más primitivos. Como escribió Marco Aurelio en sus Meditaciones, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza. Esa fuerza no es abstracta, vive en la respiración consciente, en los músculos deliberadamente relajados, en la mirada intencionalmente redirigida. Es la fuerza de quien ha aprendido que el verdadero autocontrol comienza con el control del propio cuerpo, un latido, un respiro, una pausa a la vez. 2. El juego de las perspectivas cósmicas, ver como si fueras un astronauta. Marco Aurelio desarrolló un ejercicio radical, ver las cosas desde arriba. Imaginar la Tierra desde el espacio, con sus continentes como piezas de rompecabezas y los humanos como pequeñas hormigas ocupadas. ¿Cuánto importará este conflicto en 100 años? ¿En 1000? Los astronautas reportan haber experimentado el overview effect, una transformación cognitiva al ver la fragilidad de nuestro planeta desde el espacio. Puedes recrear esta perspectiva sin salir de tu sala. Antes de reaccionar con ira, pregúntate,
¿Cómo vería esto a alguien que acaba de recibir un diagnóstico terminal? Imagina que flotas a 400 kilómetros sobre la Tierra, contemplando el planeta azul suspendido en la negrura del espacio. Desde esta perspectiva, las fronteras desaparecen, las ciudades se convierten en manchas de luz indistintas, y ese conflicto que te quitaba el sueño se reduce a su verdadera escala microscópica. Esta experiencia, conocida como el Overview Effect y reportada por astronautas de todas las nacionalidades, es la versión moderna de una técnica estoica milenaria que Marco Aurelio llamaba ver las cosas desde arriba, un ejercicio mental poderoso para disolver la ira y recuperar la perspectiva perdida en medio de nuestras batallas cotidianas. Los estoicos descubrieron lo que la psicología cognitiva moderna confirma: nuestro sufrimiento emocional no proviene tanto de los eventos en sí, sino del marco mental desde el que los interpretamos. Cuando te enojas porque alguien te cortó el paso en el tráfico, porque un colega te faltó al respeto en una reunión, o porque la vida parece conspirar contra tus planes, estás viendo la situación desde una perspectiva extremadamente cercana y personalizada. El juego de las perspectivas cósmicas consiste en alejarte mentalmente de ese zoom emocional hasta alcanzar una visión más amplia, como si tu conciencia ascendiera a la órbita terrestre y contemplara el drama humano con ojos de astronauta filósofo. Marco Aurelio, el emperador que gobernaba el mundo conocido mientras anotaba reflexiones íntimas en su diario, practicaba este ejercicio con asombrosa regularidad. Piensa frecuentemente en la conexión entre todas las cosas en el universo, escribió. Ninguna cosa es dañina para otra, porque todas están interrelacionadas y cooperan para ordenar un mismo mundo. Esta visión cósmica no era un escape New Age de la realidad, sino un antídoto práctico contra la obsesión egocéntrica que alimenta la ira. Cuando te sientes personalmente ofendido por un evento, estás operando desde lo que los psicólogos llaman la ilusión del centro, la creencia inconsciente de que el universo gira en torno a tus deseos y expectativas. La perspectiva cósmica rompe este hechizo al recordarte que eres una pequeña pero maravillosa parte de un todo inconcebiblemente vasto. La técnica estoica de la perspectiva cósmica tiene 3 movimientos interrelacionados que puedes practicar en cualquier momento de irritación o conflicto. El primer movimiento es el zoom hacia afuera. Imagina que asciendes mentalmente por encima de la situación, primero viendo la habitación desde el techo, luego el edificio desde el aire, la ciudad desde las nubes, el país desde la órbita baja, el continente desde el espacio profundo, hasta que la Tierra entera es solo un punto azul pálido en la inmensidad cósmica. Este ejercicio no minimiza tu problema, sino que lo contextualiza en una escala donde puedes verlo con mayor claridad, liberado de la distorsión emocional del momento. El segundo movimiento es el viaje en el tiempo. Imagina cómo verás esta situación irritante dentro de un mes, un año, una década. Los estoicos llamaban a esto premeditatio temporis, la meditación sobre el tiempo. Marco Aurelio se preguntaba constantemente: ¿cómo recordaré esto cuando esté en mi lecho de muerte? No como un ejercicio mórbido, sino como un filtro existencial para distinguir lo verdaderamente importante de lo trivial disfrazado de urgente. Cuando combinas el zoom espacial con el zoom temporal, ocurre algo extraordinario. La mayoría de los detonantes de ira se revelan como tormentas en un vaso de agua cósmico. El tercer movimiento, y quizás el más poderoso, es el cambio de identidad. Imagina que eres un observador neutral pero compasivo de la situación, como un antropólogo que estudia culturas lejanas o un astronauta que observa la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Los estoicos practicaban lo que llamaban el punto de vista de la naturaleza o la mirada de Dios, no por razones religiosas, sino como técnica psicológica para desidentificarse del drama personal. Desde esta perspectiva elevada, puedes ver a todas las personas, incluyendo a quien te irrita y a ti mismo, como seres imperfectos haciendo lo mejor que pueden con su nivel actual de comprensión, atrapados en los mismos patrones humanos universales que se repiten desde el principio de los tiempos. Lo fascinante es que la ciencia moderna ha confirmado los beneficios psicológicos de esta práctica.
Los astronautas que experimentan el Overview Effect real, no el ejercicio imaginario sino la visión auténtica de la Tierra desde el espacio, reportan transformaciones profundas en su manera de percibir los conflictos humanos. El astronauta Edgar Mitchell lo describió como una explosión de conciencia donde todos los conceptos de fronteras desaparecen, las disputas políticas se vuelven triviales. Y surge una abrumadora necesidad de cuidar este frágil planeta. Lo que los estoicos intuían, la ciencia lo valida, cambiar nuestra perspectiva física o mental puede cambiar nuestra experiencia emocional de manera profunda y duradera. Para aplicar esta técnica en medio de un arranque de ira, sigue este protocolo estoico moderno. Primero, detén físicamente lo que estés haciendo, si es posible, siéntate o recuéstate. Luego, cierra los ojos y realiza 3 respiraciones profundas mientras imaginas que asciendes por encima de la situación, como si una cámara se alejara progresivamente. Con cada exhalación, expande tu campo de visión mental, del cuarto al edificio, del edificio a la ciudad, y así sucesivamente hasta donde tu imaginación pueda llegar. Luego, pregúntate, ¿cómo veré esto dentro de 5 años? ¿Y si lo viera desde el lecho de muerte? Finalmente, imagina que eres un sabio extraterrestre o un futuro historiador estudiando este momento, ¿qué consejo te darían? ¿Cómo explicarían las acciones de las personas involucradas? Los estoicos llevaban este ejercicio más allá mediante lo que llamaban meditación cósmica, reflexiones regulares sobre la inmensidad del tiempo y el espacio para mantener una perspectiva humilde y serena. Marco Aurelio escribía, piensa en la sustancia universal de la que has sido extraído, piensa en el tiempo antes de tu nacimiento y en el tiempo después de tu muerte. Este tipo de reflexión no pretende ser deprimente, sino liberadora. Al recordar nuestra pequeñez cósmica, también recordamos que nuestros problemas rara vez son tan enormes como nuestros egos nos hacen creer. En un mundo hiperconectado, pero emocionalmente aislado, donde las redes sociales nos animan a inflar la importancia de cada desacuerdo y donde las noticias nos bombardean con razones para estar enojados. El juego de las perspectivas cósmicas es un acto revolucionario de soberanía mental. No se trata de evadir responsabilidades o ignorar injusticias reales, sino de elegir desde qué marco mental respondemos a los desafíos de la vida. Como escribió Marco Aurelio, el arte de vivir es más como la lucha que como la danza, en cuanto requiere estar preparado y ser firme contra los golpes imprevistos e inesperados. La perspectiva cósmica es ese espacio interior inconmovible desde el que puedes recibir los golpes sin perder el equilibrio, sabiendo que este momento de ira, como todas las cosas en el universo, pasará. 3. El principio del doble castigo, no sufrir 2 veces por lo mismo. Epicteto, el filósofo que pasó de esclavo a maestro de libertad interior, enseñaba, no es lo que ocurre lo que te perturba, sino tu interpretación de lo que ocurre. Los estoicos identificaron lo que llamaban el doble castigo, primero sufrimos por el evento, luego sufrimos nuevamente por nuestro enojo acerca del evento. Ejercicio práctico, cuando sientas ira emerger, dibuja 2 columnas. En la primera, describe el hecho objetivo, ejemplo, mi colega llegó 15 minutos tarde. En la segunda, escribe tu interpretación, ejemplo, no me respeta. Luego pregunta, ¿puedo estar seguro al 100% que mi interpretación es la única posible? 4. La técnica del enemigo iluminado, ver a través de los ojos del otro. Los estoicos practicaban lo que llamaban simpatía, la capacidad de ver desde la perspectiva del otro, incluso, especialmente, cuando nos lastiman. Marco Aurelio escribió, cuando alguien te ofende, considera, ¿qué concepto del bien y del mal lo llevó a actuar así? No se trata de justificar acciones dañinas, sino de comprender que las personas hacen lo que creen correcto según su limitada comprensión. Ejercicio avanzado, escribe una carta, que nunca enviarás, desde el punto de vista de la persona que te enoja, explicando sus motivos con compasión. Este acto de imaginación ética suele disolver la ira más arraigada. 5. El ritual de la escritura ígnea, transformar el fuego en tinta. Séneca, el maestro de la prosa cortante, tenía un ritual, cuando sentía ira intensa, escribía una carta furiosa, y luego la quemaba sin enviarla.
Este proceso de catarsis dirigida permite liberar la energía emocional sin daño relacional. Versión moderna: abre un documento de Word, configura el temporizador a 5 minutos y escribe sin filtros todo lo que sientes. Luego, guárdalo en una carpeta llamada Fuego Controlado y programa revisarlo 24 horas después. El 80% de las veces, lo que parecía urgente e importante se revela como emoción pasajera. 6. El principio del contracastigo: responder con lo opuesto al insulto. Los estoicos practicaban lo que llamaban antipatía: responder a la hostilidad con su opuesto. Cuando alguien grita, respondes en voz baja. Cuando alguien insulta, ofreces un cumplido genuino, no sarcástico. Marco Aurelio gobernó un imperio usando este principio: lo mejor modo de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. Ejercicio desafiante: la próxima vez que alguien te provoque, ofrece una respuesta que demuestre que has escuchado su preocupación subyacente. Por ejemplo, entiendo que esto es importante para ti. Ayúdame a entender por qué. 7. El memento mortis aplicado: recordar la fugacidad como antídoto. Nada disuelve la ira como recordar nuestra mortalidad. Los estoicos practicaban memento mori no como ejercicio mórbido, sino como correctivo emocional. Imagina que esta es la última conversación que tendrás con esa persona. ¿Realmente quieres que sea una discusión? Versión contemporánea: lleva un objeto pequeño, una moneda, un anillo, que simbolice la mortalidad. Cuando sientas ira, tócalo y pregúntate: ¿importará esto en mi lecho de muerte? 8. La transformación alquímica: convertir el plomo emocional en oro. Los estoicos veían el enojo como energía cruda que podía ser refinada. Epicteto enseñaba: no es lo que ocurre, sino lo que haces con lo que ocurre. Ejercicio transformador: después de cada episodio de ira, incluso pequeño, realiza este ritual de 3 pasos. 1. Identifica el combustible: ¿qué necesidad no satisfecha alimentó este fuego? Ejemplo: respeto, control, justicia. 2. Extrae la lección: ¿qué te enseña esto sobre tus valores y puntos sensibles? 3. Diseña un protocolo: ¿qué señal temprana puedes monitorear para detectar la ira emergente? El laboratorio del enojo sabio. Los estoicos no buscaban erradicar el enojo, reconocían su valor como señal de alerta, sino evitar que se convirtiera en dueño de sus acciones. Como escribió Séneca en su tratado sobre la ira, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Define tu puerto: ¿quieres ser alguien que reacciona o alguien que responde? Experimento final: durante las próximas 72 horas, lleva un diario de energía emocional. Cada vez que sientas ira, desde molestia hasta furia, anota. Detonante: hecho objetivo. Combustible: interpretación. Respuesta elegida. Energía residual: 1-10. Al tercer día, revisa tus registros. Verás patrones reveladores sobre que realmente activa tu ira: suele ser menos del 5% de lo que creías. Como dijo Marco Aurelio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Elige pensamientos que construyan puentes en lugar de incendios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Ahora cuéntame, ¿qué técnica resonó más contigo? Comparte en comentarios cómo planeas implementarla. Si este manual de alquimia emocional te resultó útil, compártelo con alguien cuyo fuego interior podría usarse para iluminar en lugar de quemar. Recuerda, como enseñaban los estoicos, el verdadero poder no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez más rápido.